Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Guille, soy profesor de japonés y llevo viviendo en Japón 8 años. Hace unos cuantos meses subí un vídeo hablando de mi academia online de japonés, ya que hacía no mucho tiempo pues la había terminado y estaba haciendo pues un poco de promoción y explicando un poco en qué consistía, ¿no? Qué incluía, cuánto costaba y bueno, un poco todo en general. A raíz de eso y a raíz de las redes sociales sobre todo últimamente pues cada vez más gente me pregunta sobre el tema de aprender japonés, sobre el tema de los cursos, de las clases privadas y un poco de todo en general, por lo que pues me he visto un poco sobrepasado y he decidido pues hacer un vídeo de nuevo explicando no solo el tema de la academia, también ha cambiado alguna cosita, sino el tema de las clases privadas, las clases particulares en grupo y pues explicar un poco o hacerte entender o aclararte un poco tus ideas a la hora de decidir si te conviene más el tema de las clases privadas o del curso, o también una combinación, que bueno, en mi opinión eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, depende de un poco de cada caso. Lo primero, tenemos la web. La web está dividida en 4 niveles. Tenemos aquí el nivel 1, que equivale aproximadamente a un Noken 5. Digo aproximadamente porque el contenido de los Noken no es único, o sea, no es un contenido específico del Noken 5, no. Dependiendo de cada libro, pues hay cosas del Noken 5 que te las ponen en el Noken 4, hay cosas del Noken 4 que te las ponen en el Noken 3, ¿vale? Varía un poco, pero aproximadamente pues es eso, ¿no? El nivel 1 equivale a un Noken 5. El nivel 2 equivale a un Noken 4 y el nivel 3 junto al 4 equivalen a un Noken 3. El Noken 2 y el Noken 1, como expliqué en el anterior vídeo, los estoy elaborando porque llevan muchísimo tiempo y hay poca demanda, por lo que tampoco les puedo dedicar mucho tiempo. El Noken 2 ya está pues a un 70%, podríamos decir. Igual pues para final de año ya lo tengo subido en la web. Y el Noken 1 pues igual tarda 1 año o 2 años. Yo tengo todo el contenido creado ya, lo tengo todo en libretas. Todo este contenido pues es contenido del Noken 2 y del Noken 1. Y al final lo que yo hago en los cursos es básicamente coger todo el contenido de, por ejemplo, aquí tengo pues unos cuantos libros del Noken 2 y del Noken 1 y cojo el contenido de estos libros, de otros libros, contenido de cuando yo estuve estudiando japonés, de cuando fui a la academia y lo que hago es resumirlo, explicarlo en español, poner pues cómo se conjuga una gramática, cuando se utiliza frases de ejemplo, ejercicios, kanjis con el gunyomi y el onyomi, las palabras que más se utilizan, textos, sobre todo pues a partir del nivel 2, nivel 3, nivel 4 sobre todo, textos que utilizan, que son creados por mí, que utilizan las gramáticas que hemos visto en esa propia lección y gramáticas que hemos visto en lecciones anteriores, lecciones recientes y con otras gramáticas obviamente del mismo nivel y de niveles anteriores pues para darle cohesión al texto, ¿no? Y bueno, en general, que lleva muchísimo tiempo, también lleva pues un tiempo de edición, porque no es simplemente grabar y ya está. Después es coger la lección, editarla, y bueno, en resumen, lleva muchísimo tiempo. Y es un recurso que sin duda a mí me hubiera gustado tener a la hora de aprender japonés. Yo fui a una academia de japonés, pero yo después seguí estudiando japonés. Y ignoráis el tiempo que lleva buscar las propias gramáticas, los kanjis, hacerte las listas. Y es una forma, pues, que te ayuda y sobre todo te ahorra muchísimo tiempo, ¿vale? Lo que le digo siempre a los alumnos es que aquí está el contenido, ¿no? Está el contenido principal, pero tú tienes que practicar, tú tienes que tener iniciativa. Tengo muchos alumnos que después de la clase directamente se hacen un resumen, a pesar de que yo les envío todo el contenido de la propia lección, se hacen un resumen, se hacen sus propias frases, se hacen sus propias redacciones sobre temas, utilizando gramáticas, ¿no? Hay que tener un poco pues de esa motivación, o ser proactivo, ¿no? No simplemente es ver la lección y ya, bueno, pues hasta la semana que viene, no. Es un aprendizaje constante y hay que poner pues también de la parte del propio alumno, ¿no? No es simplemente ver la lección y ya está. Yo, después de que tú veas una lección, tú me envías un mail porque no están subidos los PDFs aquí, ¿vale? Porque tenía miedo de que me robaran el contenido. Tú me envías un mensaje, lo normal es que, bueno, depende de cada persona, pero que una lección pues te dure, o que bueno, que no pases hasta la siguiente, pues en 3 días, 4 días, una semana. Aunque bueno, recientemente me ha entrado un alumno nuevo, Rafa, te doy un saludo, ¿vale? Que pues es una máquina, está pues a tope y casi que a diario me dice, pues ya me he visto esta lección, ¿me puedes enviar los ejercicios? Yo se los mando, me los vuelve a mandar de vuelta y yo se los corrijo, ¿vale? Eso depende de ti, pero yo lo que siempre digo es que no tengáis prisa por pasar a lo siguiente, porque al final es contraproducente. Pero bueno, eso ya tiene que ir dentro de
cada uno, ¿no? De darse cuenta cuando estás preparado para seguir avanzando. Los primeros niveles pues tampoco llevan tanto tiempo, bueno, el 1 sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son cosas más básicas, pero a medida que vas avanzando, obviamente el nivel va avanzando, ¿no? Sobre todo el nivel 2, 3 y 4, pues ya empiezan a haber textos, empiezan a haber palabras más difíciles, kanjis más difíciles. Y igual pues requiere más tiempo de estudio. Pero esto es un proceso, lo he puesto aquí, ¿vale? No hace falta ir rápido, ¿vale? Hace falta no parar. Esto es un proceso que es constante. Así que bueno, en ese sentido yo facilito pues con todo el contenido y lo ideal es que, como pone aquí, hay clases privadas, ¿vale? Las clases privadas intensivas, que son idealmente para reforzar cosas que te cuesten o listenings, porque tú puedes hacer listening, tú puedes escuchar vídeos en YouTube, pero lo ideal es pues estar con un profesor que te vaya traduciendo y te vaya explicando un poco todo, ¿vale? No simplemente escuchar y contestar, sino entender todo lo que se está hablando en el propio listening. O hacer incluso textos de examen juntos. No simplemente hacer el texto y ya está, sino hacerlo juntos. Y bueno, también práctica conversacional. Y la práctica conversacional es algo que quiero tocar un poco ahora, antes de que se me olvide, porque también tengo gente que no quiere aprender japonés, no quiere aprender gramáticas, no quiere aprender hiragana ni katakana, sino simplemente quiere aprender práctica conversacional. Y yo no puedo enseñar así. ¿Por qué? Pues porque en el japonés hay muchísimas formas de hablar. Está la forma formal, la forma informal, la forma honorífica. Y si yo te enseño a ti una frase, solo vas a poder decir esa frase. Pero esa frase se puede decir de 1000 formas diferentes. Entonces, si solo te aprendes una forma, igual te están diciendo eso mismo que te has aprendido, pero de otra forma y no la vas a entender, ¿no? Así que al final, a lo que quiero llegar con esto es que te va a llevar más tiempo aprender y memorizar simplemente conversación que realmente aprender japonés en su totalidad, sobre todo el nivel 1 y el nivel 2. Si quieres centrarte en la práctica conversacional, simplemente en pues el japonés oral, está muy bien, pero yo te recomiendo que primero te hagas una base, una pequeña base con el nivel 1 y el 2. Esto es lo fundamental. Si quieres venir a Japón y pues quieres sobrevivir y saber un poco pues conversación básica, ¿no? A no tener problemas en el día a día. El nivel 1 y el 2 son obligatorios. Es más, yo tengo un primo, Joan, también te doy un saludo desde aquí, que va a venir de turista. En un futuro igual pues se plantea estudiar aquí en Japón, pero va a venir de turista y yo a él le desbloqueé todos los niveles. Se los di gratis obviamente porque es mi primo y él se está viendo el nivel 1 antes de venir aquí a Japón de turista. Es interesante. Quizás una persona que venga a Japón solo va a venir una vez en su vida. Y el saber un poco de japonés te va a dar la oportunidad de tener experiencias que no vas a poder tener, ¿no? De todos modos, también tengo aquí lo de la guía de supervivencia, ¿vale? Que en la guía de supervivencia no explico el hiragana y el katakana y pues explico japonés básico, pero muy básico. Y ya no solo para hablar tú con gente, sino simplemente para preguntar. En plan, pues estás perdido, pues tienes este japonés. Tienes una emergencia, pues tienes este japonés, ¿no? El tema de las clases privadas, las clases intensivas, como os digo, yo lo que recomiendo es adquirir el curso, usar el curso y si se necesita reforzar un área concreta, puedes utilizar clases privadas. Es lo que yo recomiendo. Hay gente que tengo que no tiene el curso, y ha empezado conmigo desde cero. Sobre todo un alumno mío que se llama Sebas, ¿vale? Que es uno de los alumnos que más clases tengo, llevamos ya cerca de 100 lecciones y ese, al igual que el Rafa también, es otro máquina, ¿vale? Es muy inteligente. Además le encanta, tiene muchísima motivación, está estudiando ingeniería aeroespacial y tiene 16 años, ¿vale? Es de Colombia. Y él se está preparando pues para una beca. Él empezó conmigo desde cero. Y yo, al padre, cuando habló conmigo, él me dijo que quería aprender japonés. Y yo le expliqué un poco pues el tema de los cursos. Y le explicaba que básicamente las clases privadas le iba a explicar lo mismo que en el curso, que ya está aquí hecho. Porque yo, para las clases privadas, sobre todo la gente que empieza desde cero, pues utilizo literalmente el mismo contenido que está en el curso, pero él me insistía de que no, de que él necesitaba que yo estuviera pues un poco encima de él, ¿no? En ese sentido, pues me parece bien, ¿no? Porque además tengo pues clase con él 3 veces por semana, ¿no? Llevamos ya pues cerca de 7-8 meses y pues tenemos un proyecto hecho, ¿no? Por lo que bueno, yo estoy con él en el día a día, veo su progreso y puedo también, pues si veo que le falta un poquito por aquí, pues ajustarlo un poco, ¿no? Pero el tema de clases privadas para gente que ya ha empezado a estudiar japonés y yo realmente no sé lo que sabe y lo que no sabe, además de que me lleva muchísimo tiempo ver realmente el nivel que tiene, simplemente pues es mejor los cursos. Tienes los cursos, tienes toda la información, las puedes ver las veces que quieras, tienes ejercicios también que yo te mando y al final es que es lo mejor para esa persona, ¿no? Pero realmente pues no lo saben. Y ya antes de entrar con el contenido, os quiero pues comentar
el tema de cómo hacerte una cuenta y cómo comprar un nivel. Lo primero que tienes que hacer es ir a comprar niveles, también tienes aquí un botón de adquirir niveles, y te van a salir pues aquí los niveles que hay. Si no tienes una cuenta creada, te puedes crear una cuenta aquí directamente. Le das aquí, te puedes crear la cuenta y si no, no pasa nada porque a la hora de adquirir un nivel, pues directamente si no tienes cuenta te va a hacer crearte una cuenta, ¿no? Cuando tú compras un nivel, en este caso el nivel 1, ¿no? Son 95 euros. Ya tienes acceso a todas las lecciones, a las 17 lecciones y tienes acceso ilimitado. No es ni por mensualidad ni por nada. Ya lo tienes para siempre. Y lo ideal es que cuando termines una lección me escribas a mí un mail diciéndome que has terminado esa lección y yo te envío el PDF con los ejercicios de esa lección. El nivel 1 y el nivel 2 son un poco más baratos y el nivel 3 y el nivel 4 es contenido que es mucho más denso, pues son un poco más caros. Si no sabes si vas a continuar estudiando japonés durante mucho tiempo o no tienes un objetivo que es a tan largo plazo, pues igual te renta más comprar un nivel solo y no comprar todos los niveles. Pero si tienes pensado estudiar japonés durante mucho tiempo, aunque no sea de forma intensiva, sino pues a largo plazo, poco a poco, pues quizás te rente comprar más todos los niveles. Porque al fin y al cabo, del Noken 5 al Noken 3 es lo fundamental si quieres vivir aquí en Japón en el futuro. El Noken 2 y el Noken 1 están muy bien, pero esos niveles ya es para especializarse ya en el japonés, ¿vale? No es para todo el mundo. Pero estos niveles sí que son pues recomendables. Si hacemos cálculos, por ejemplo, todos los niveles que son 295 euros a 72 lecciones que hay algunas que duran una hora, otras una hora y media, pero de media es eso, una hora, ¿no? Pues sale a que la hora son 4 euros, 4 euros, 10 céntimos. Y es básicamente insuperable, es súper barato y además que vienen incluidos ejercicios, correcciones. Pues por eso yo recomiendo a mucha gente el tema de que se piense bien si realmente prefiere clases privadas o prefiere pues simplemente el curso. Las clases privadas obviamente si te los puedes permitir pues tienes esa interacción, ¿no? Veo también yo cómo vas evolucionando, veo lo que más te cuesta, ¿no? Pero bueno, eso también lo veo con los cursos y me vas mandando feedback, ¿no? Y ejercicios. Pero bueno, eso ya depende del alumno, pero al fin y al cabo, pues es una decisión que hay que pensarse bien. En mi opinión, yo lo que recomiendo sería, pues como os he comentado antes, adquirir todos los niveles o el nivel que quieras y si necesitas refuerzo o practicar alguna cosa concreta, pues complementarlo con las clases privadas. Vamos ahora con el contenido para que veáis un poco cómo están estructuradas las clases. Lo primero, siempre os doy una especie de introducción, diciendo pues lo que vamos a ver en la clase. Tenemos aquí en este caso vocabulario, condicional, que es la gramática de la clase, normalmente tenemos 2, incluso 3, hay veces que 4, pero en este caso, en esta lección vamos a ver direcciones, por lo que, como direcciones lleva tanto tiempo, el tema de preguntar, de cómo llegar a algún sitio, de girar a la derecha, ver recto, ¿no? Pues solo enseño una gramática. Y además es una gramática que está relacionada con el tema de direcciones, porque el condicional aquí tenemos el vocabulario, el condicional es un condicional que se usa para decir que cuando A sucede, B pasa. Por ejemplo, si yo como mucha pizza, voy a engordar, ¿no? Si A sucede, B pasa. En este caso, con el tema de direcciones, como os comentaba, a la hora de decir que si vas recto va a haber lo que estás buscando, o si vas recto va a haber un semáforo, una intersección, pues es algo que va a pasar. Por lo tanto, se usa esta gramática y la combino un poco con eso, ¿no? Porque es útil. Vemos la gramática, cómo se conjuga, qué significa y cuándo se usa. Vemos ejemplos con esa gramática. Aquí pues tenemos ejemplos conjugando verbos, adjetivos, un poco de todo. Y aquí tenemos un recordatorio que es algo que hemos visto en la clase anterior, un contenido que ya empecé a introducir en la clase anterior preparando para esta, ¿no? El tema de vocabulario que es fundamental para preguntar por direcciones. Y tenemos pues contenido que está relacionado con las direcciones, ¿no? A la hora de el primer semáforo, el segundo, el tercero, cruzar un puente, cruzar un río, en la intersección girar a la izquierda, a la derecha, ¿no? Seguir recto o pasar la intersección, etcétera. Y aquí pues tenemos un ejercicio con dos personas que una está preguntando cómo llevar, en este ejemplo sale Koban, ¿no? Que Koban, lo tenemos aquí, es la comisaría y el ejercicio pues consta de eso, de A preguntando si hay una comisaría cerca en esta zona y B le dice que sí y le va explicando pues cómo llegar, ¿no? Por eso pues el vocabulario y la gramática que hemos visto junto a gramáticas anteriores pues desarrollamos el texto, ¿no? Y básicamente pues eso, aprendemos cómo llegar a algún sitio, cómo preguntar y cómo también ofrecer ayuda, porque aunque seas extranjero también muchas veces te preguntan cómo llegar a algún sitio. Después más cosas relacionadas con el tema de direcciones, delante de, detrás de, al lado de, ¿no? Y como siempre vemos kanjis con sus dos lecturas, su lectura japonesa y china, y las palabras más importantes junto a cómo se escribe. Y básicamente eso. Después tenemos aquí, por ejemplo, una lección, en este caso la siguiente, la lección 15.
tenemos aquí un texto de repaso. Vemos un texto de repaso con gramáticas que hemos visto anteriormente. Fijaos que esto es la lección 15 y ya el alumno puede leer esto. Puede leer todo esto con kanji, simplemente con 15 lecciones. Vemos aquí adjetivos tipo i, todos los adjetivos tipo i que hemos visto en lecciones anteriores y otros nuevos, pues juntos. Adjetivos tipo na. La gramática Mashoka, de nuevo, cómo se usa, cómo se conjuga. La gramática Mashoka, en este caso, se utiliza para ofrecer ayuda. Os pongo aquí un ejemplo para que lo entendáis gráfico, ¿no? Esta persona pues está cargando libros que son muy pesados y esta otra pues le ofrece ayuda. Y de nuevo vemos frases de ejemplo. Hay veces que también se ven ejercicios más didácticos, por ejemplo, en esta lección también enseño el tema de la guía de trenes, de cómo preguntar a la hora de cómo llegar a algún sitio, de tienes que subirte a esta línea y cambiar de línea, intercambiar, ¿no? Os explico un poco todo eso. También tenemos pues ejercicios de, aquí tenemos los nombres de las estaciones y los nombres de las líneas. Aquí, en vez de tener solo 2 estaciones, tenemos 3 para utilizar el verbo de intercambiar, porque es diferente, ¿no? Tenemos norimas, que es subirse, orimas, que es bajarse, y norikaemas, que es intercambiar, ¿no? Y en vez de una línea de tren, pues 2 líneas de tren. Y vamos viendo pues frases, ejemplos, textos. Este texto va de una persona que está preguntando cómo llegar a Yokohama y le pregunta pues que cómo se llega y tienen una conversación. Después tenemos la gramática de temoides o demoideska. En este caso se utiliza para preguntar si se puede hacer algo. Aquí tenemos un ejemplo de un chico preguntándole si se puede fumar dentro de la biblioteca, ¿no? En este lugar, en este caso obviamente le dice que no, ¿no? Y bueno, pues eso, tenemos ejemplos, cómo se usa, cuándo se usa, frases, ejercicios, más gramáticas. En este caso hemos visto la de si se puede hacer algo, ¿no? Y aquí tenemos la de que está prohibido hacer algo. Como os digo, pues muchas veces están relacionadas las gramáticas que explico en una misma lección. Y tenemos pues ejercicios que te dicen que está prohibido, ¿no? Y vamos viendo. Y de nuevo kanji, ¿vale? Tenemos aquí los 5 kanjis con pues sus lecturas, sus palabras más importantes y el kotowaza. Después, si vamos a lecciones más avanzadas, veréis que tampoco cambia mucho. Tenemos de nuevo el índice, la introducción, las gramáticas, cómo se usan, frases, ejercicios, textos, que cuando vamos avanzando cada vez hay más textos y textos cada vez más complicados, y textos con preguntas para que pues no solo es leer el texto y traducirlo, sino también contestar a las preguntas, ya que en el Noken te preguntan sobre textos. Más gramáticas, con ejemplos, más gramáticas, ¿vale? Para que veáis un poco pues eso, que sigue la misma estructura. Y ya si nos vamos pues al Noken 3, ¿no? Por ejemplo, a la lección 43, es igual, tenemos aquí la introducción, las gramáticas, los ejemplos, pero la principal diferencia ¿cuál es? Pues que los textos ya empiezan a ser más difíciles y también salen muchas palabras y no solo os doy lista de vocabulario, sino que el vocabulario lo empezamos a aprender viendo textos. Las palabras aparecen en roja y os pongo aquí el vocabulario, ¿no? El vocabulario que sale, para que no sea simplemente memorizar una lista, sino ir aprendiendo mientras se ven textos. Después tenemos preguntas relacionadas con el texto y de nuevo pues los kanjis, ¿no? Que cada vez van siendo más difíciles. Y bueno, básicamente es eso. Una vez adquieras un nivel o todos los niveles, pues vas a tener ya acceso a todas las lecciones de ese nivel o de todos los niveles, como digo, si has adquirido todos los niveles. Por ejemplo, antes estábamos viendo la lección 15 del nivel 1. Yo ahora ya estoy en mi cuenta que tengo todos los niveles, pues al entrar no te va a aparecer la pantalla esa de que está bloqueado, sino te va a aparecer esto, ¿no? Te va a aparecer pues una pequeña introducción a lo que tenemos y te va a aparecer la lección en sí. Y en esa lección, pues básicamente explico lo que habíamos comentado antes. En este caso teníamos un texto, teníamos el vocabulario, ¿no? Que eran todos los adjetivos tipo i y tipo na. También teníamos pues la gramática mashoka, ¿no? Que era la de ayudar, ¿no? De ofrecer ayuda. En definitiva, todo lo que hemos visto antes en las diapositivas, pues lo vais a tener también las diapositivas esas, pero la diferencia es que aparezco yo pues explicando todas y cada una de las cosas a fondo, ¿vale? Por eso digo que es tan bueno, porque si no entendéis algo, pues simplemente podéis pausar, tomar apuntes o volver atrás. Si estáis con otra lección y de repente veis una gramática que ya habéis visto y no os acordáis, pues podéis volver atrás y en definitiva es algo que una vez lo adquiráis, pues se os queda para siempre. Y bueno, yo creo que ya ha quedado todo más o menos bien explicado. También podéis entrar a la web y echarle un ojo. Si estáis interesados, tenéis aquí una lección de prueba, que es el hiragana y el katakana y alguna cosilla más. También hago pues una introducción al japonés.
Y pues eso, ánimo a todos los que tengáis motivación, ya sea por venir aquí a vivir o que queráis venir de turista o simplemente pues con la Working Holiday y a estar una temporada, lo que sea. El japonés es mucho más fácil de lo que la gente piensa y lo digo siempre, para nosotros, para los hispanohablantes, tenemos una ventaja respecto a todos los otros países, y es que la fonética japonesa y la española son casi iguales, los sonidos son casi iguales y eso nos facilita muchísimo a la hora de aprender japonés, ¿vale? No me enrollo mucho más, este fin de semana también va a haber un vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.